Bueno, nuevas buenas tardes. Estoy comenzando la grabación de la segunda parte de la clase, en un día diferente al de la primera parte, y por eso es este intríngulis de nuevas buenas. Bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación y a seguir hacia adelante con lo que quedó pendiente de trabajar. Espero que todas las dudas que a ustedes les vayan quedando las puedan trabajar en los espacios plenarios con todos nosotros. Este, y bueno, y por supuesto que la literatura que tiene que ver con el curso en este punto del programa es muy importante poder tenerla presente y repasarla como para seguir un poco el hilo de esta conversación. Bueno, recuerden que en la primera parte hice un planteo general acerca de la propuesta pilloniana, acerca de cómo había surgido, acerca de dónde venía, cuáles eran las bases fundamentales de su apuesta, de su perspectiva. Hice también una pequeña distinción entre el grupo como lo operativo y luego la técnica operativa de grupos. Y bueno, y empezamos a trabajar un poco en algunos aspectos más del detalle de la técnica y de su formulación y de su ejercicio. Voy a volver a compartir la pantalla como para volver a poner la diapositiva. A ver si sale, ahí está. Bueno, recuerden que hicimos una aproximación, una definición, de acuerdo a lo que Pillon trabaja en su texto, hablando de qué sería una situación grupal para él. Hablamos de las personas, las constantes, la representación interna, la tarea. Luego hablamos de los dos tipos de tarea, o las dos formulaciones principales para lo que es la tarea. Hablamos de la tarea como este modo del hacer que tiene que ver con resolver la resistencia al cambio, que las personas de algún modo superen de alguna manera estos miedos, resuelvan estas ansiedades que juntas, combinadas, constituyen la resistencia a cambiar. Y entonces la tarea como ese proceso, la tarea implícita, ¿verdad? Como ese proceso donde el grupo, mientras procesa su resistencia al cambio, mientras la resuelve, se constituye como tal, ¿sí? El otro elemento que yo quise insistir, en el que quise insistir, es en la tarea como la producción, y que tiene su base fundamental en la admisión de la heterogeneidad de los participantes, ¿sí? La perspectiva pilloniana hace lugar al grupo como un conjunto de heterogeneidades, ¿sí? De ninguna manera se habla del grupo como una entidad homogénea y cerrada sobre sí misma, ¿sí? Luego también estuvimos hablando de los roles, que son bien importantes en la perspectiva pilloniana, porque bueno, nos permiten visualizar cuáles son los lugares que se ocupan cuando se transita una situación grupal. Recuerden que hice bastante hincapié en que la aparición de un rol es fruto de un cruce entre las características propias y el proceso del grupo. Un rol no se asume como tal con independencia de la adjudicación, ¿sí? Para que exista un rol tiene que haber un grupo que lo adjudica y tiene que haber una persona que lo asuma. Y si bien yo lo estoy planteando de alguna manera coloquialmente, estamos hablando de procesos que no son conscientes, ¿sí? Que transitan o se pueden visibilizar a partir de un análisis de la situación grupal. Pero no hay acá procesos conscientes o voluntarios de asunción o de adjudicación de un rol. Hablamos de los 4 principales que había descrito Pillon, aunque en otros textos aparecen otros nombres, pero estos son los principales: el portavoz, el que porta la voz del grupo, el que denuncia o enuncia, el líder, que es aquel que de alguna manera empuja las proposiciones relativas a la tarea,
el chivo emisario, que es donde está depositada la parte negativa del grupo, y el saboteador, que es aquel que de alguna manera va en contra de la posibilidad de la producción y de la tarea. Y luego tenemos los roles prescriptos, que son aquellos que están preestablecidos al inicio de la situación grupal, como es el coordinador, el observador y el integrante. Quise yo marcar esta diferencia porque, bueno, aquí nosotros estamos tratando de explicitar algunos elementos principales de lo que es la técnica, y para eso, obviamente, la apuesta es a que ustedes de alguna manera se acerquen a cómo trabaja un coordinador y cómo trabaja un observador en una situación grupal de este tipo. Es decir, en una situación grupal que se maneje o que tenga la perspectiva del grupo operativo. Cuando cuando termine yo de explicar estas cuestiones más teóricas, voy a leer un pequeño trabajo que escribí hace un tiempo, donde ustedes van a ver algunos emergentes de una situación grupal, y vamos a establecer algunas conexiones con, bueno, con esa cuestión de lo emergente. Aquí yo entiendo que me había quedado en la primera parte, en la cuestión de los emergentes, porque bueno, la dupla coordinación, observación, trabaja sobre la base de la aparición de los emergentes, ¿verdad? Trabaja intentando visibilizar los emergentes. ¿Y por qué hace esto? Bueno, porque se entiende que lo emergente es una cualidad que da cuenta de cómo se viene produciendo la tarea, cómo se viene produciendo este proceso grupal, qué elementos se pueden considerar. Y bueno, y aquí yo quiero rescatar una frase que hace un tiempo encontré en un texto, que es una frase de Armando Bauleo, que fue un discípulo pilloniano, seguidor de sus perspectivas. Bauleo dice una frase que a mí me ha resultado de mucho interés, que decía: si un emergente viene es porque puede. ¿Qué quiere decir esto? O por lo menos, ¿qué es lo que yo interpreto de lo que Bauleo quiere decir aquí? Es que lo emergente como cualidad, cuando se deja ver, es porque hay condiciones para que sea visible, ¿sí? Y esto significa, entre otras cosas, que en esta posibilidad de visibilizar lo emergente, también hay posibilidades de generar un análisis, una reflexión acerca de ese proceso grupal. ¿Sí? Quiere decir que hay fuerzas que hacen posible que eso emergente pueda dar cuenta de algunas de las cosas que pasan. Bien, entiendo que habíamos trabajado ya, que el coordinador acompaña, sostiene los procesos de pensamiento y sobre todo trabaja, además de en la visibilización de los emergentes, trabaja en procurar la resolución del obstáculo epistemológico, que es este obstáculo que tiene que ver con la resistencia al cambio, ¿sí? Y opera en términos de la producción, de la tarea y de la red de comunicaciones que se puede ir estableciendo. Señala las situaciones, quiere decir que las puede ver y las puede nombrar, puede generar propuestas analíticas respecto a las situaciones, y a su vez, para Pillon, el coordinador también interpreta, ahí esto que está sacado del texto, habla de la causalidad subyacente, y que nosotros hoy día podemos poner en interrogación esa idea, porque de algún modo deja ver un coordinador que sabe algunas de las cosas que pasan, y es un coordinador que, bueno, hoy día estaríamos interrogando en esa función de que es quien sabe. Entonces, bueno, de todos modos, remitiéndonos a la propuesta pilloniana, cuando el coordinador interpreta es porque entiende que ahí hay una hipótesis posible acerca de lo que pasa, y esa hipótesis está basada en lo que el coordinador entiende que es una fantasía grupal, ¿sí? Este proceso de trabajo, de hipótesis, de operatoria en el campo de la tarea, de abordar el obstáculo epistemológico que hace el coordinador, se entiende que tiene relación con el cono invertido, que ahora después lo vamos a ver, donde se visualiza un aspecto que es implícito y un aspecto que es explícito en el abordaje de la tarea. El coordinador intentaría ir de lo explícito a lo implícito. Con su señalamiento, con su interpretación, procuraría hacer ese enlace en relación con esto que está explícito, de qué implícito habla. Esto que se ve,
¿con qué se relaciona? ¿Qué cosas están pasando que se dejan ver de este modo? ¿Sí? Y luego, este movimiento que va de lo explícito a lo implícito en la intervención del coordinador, se puede entender que favorece lo que Pillon denominó el movimiento espiralado, que es propio de cualquier proceso grupal. ¿Sí? Ahora vamos a ir en un momentito a lo del cono para que vean de qué estoy hablando cuando habla de espiral. Y luego ahí la función del observador, que no es un lugar depreciado, ni es un lugar subalterno del coordinador, ni es un lugar que se encuentre en inferioridad de condiciones. Muy por el contrario, es un lugar que funciona complementariamente con quien coordina, o por lo menos eso es lo ideal, ¿verdad? O lo esperable, que funcione de manera complementaria, que apunte su observación a la relación entre el coordinador y el grupo, entre el grupo y la tarea, ¿sí? Cuando el coordinador observa, que habitualmente lo hace en silencio, o bueno, o tomando la palabra en algún momento preciso, lo que hace es prestar atención a esa relacionalidad, a cómo se produce esa relacionalidad, y a qué se ve, y cuando digo que se ve, también estoy diciendo de qué se escucha, ¿sí? Bueno, acá tienen el cono invertido, que muestra, digamos, el movimiento de lo grupal, de lo manifiesto a lo latente, o lo que es lo mismo, de lo explícito a lo implícito. Vean que en Pillon está esta idea de que lo manifiesto o lo explícito está arriba, y lo latente o lo implícito está abajo, es decir, que nosotros podemos observar en esto un rasgo dualista, un poco dualista quiero decir, en su pensamiento, bueno, propio de las epistemologías que son habituales en la época pilloniana, ¿no? Recuerden que comenté en la primera parte de la clase que esta propuesta pilloniana es de los fines de los 50, principios de los 60, donde las epistemologías que están en boga, por lo menos en el Río de la Plata, todavía tienen una fuerte impronta positivista, y por lo tanto hay algo del pensamiento dualista que también está en estos pensadores que por otra parte aportaron muchísimo a los saberes de la psicología en nuestro contexto, en nuestras geografías, pero sin embargo, de todos modos, todavía se manejan con estos modos de pensar que, bueno, que hoy día nosotros los podemos interrogar. Vean que en este esquema del cono invertido aparecen lo que se denominan los vectores de evaluación. ¿Qué son los vectores de evaluación? Bueno, son algunas dimensiones, bueno, vectores es la palabra más precisa en realidad, es decir, algunos elementos que nos permiten dilucidar o identificar cómo está este proceso grupal, ¿sí? Pillon distinguió 7, que son estos que están acá: afiliación. En realidad, en algunos textos está separado de pertenencia, aquí en este que yo extraje de un artículo no, pero bueno, ahora voy a hacer la distinción. Afiliación, comunicación, cooperación, pertinencia, aprendizaje y tele. Pillon en algunos textos, en especial en este que ustedes tienen para leer, que se llama Estructura de una escuela destinada a la formación de psicólogos sociales, hace la diferenciación entre afiliación y pertenencia. ¿En qué la hace? Bueno, Pillon dice que cuando hay afiliación en una situación grupal, es ese primer momento donde la gente un poco tiene un lazo establecido con esa situación grupal, aunque es un lazo aún débil, ¿sí? Quizás ustedes puedan tener en mente alguna situación grupal por la que han atravesado, y ese afecto que tiene que ver con, bueno, con sentirse que empieza a haber un enlace con ese grupo, con esos compañeros, con esa tarea, que en realidad se requiere un tiempo de trabajo para que esa afiliación se transforme en pertenencia, ¿no? Como lo indica su palabra, la pertenencia estrictamente es eso que tiene que ver con sentirse parte de la situación grupal, ¿sí?
Entonces, espero haber podido ser clara con la diferencia entre afiliación y pertenencia. Luego tenemos la cooperación. Cuando el grupo empieza su proceso de trabajo, se empiezan a producir niveles de cooperación entre sus participantes que hablan de un trabajo que está marchando, cuando se puede tener en mente al otro y cooperar en el sentido de aportar a la producción y a la tarea, ¿sí? La pertinencia tiene que ver con la posibilidad de que esos aportes a la tarea tengan relación con el para qué de esa situación grupal. Recuerden que había dos tipos de tarea: la tarea explícita, que era el para qué estaba ese grupo, cuáles eran los objetivos que se fijaba, y luego la tarea implícita. La pertinencia tendría más relación con la tarea explícita, es decir, con el para qué está este grupo. Si este grupo está destinado al abordaje de X problema, la idea es que los aportes o las intervenciones o los procesos de trabajo tengan ese foco, ¿sí? Es decir, la idea es la confluencia de cuestiones que tengan que ver con el para qué de esa situación grupal. Luego, la comunicación y el aprendizaje son dos vectores o dos elementos, dos ejes muy, muy, muy importantes en la perspectiva de Pillon. Pillon dice que la comunicación es un elemento central y que hay que poder trabajar con ella para poder dilucidar de qué va ese proceso grupal. Pillon dice que la comunicación incluye siempre un nivel de ruido, un nivel de malentendido, y entonces plantea ahí la función del coordinador como apuntando a que esa comunicación sea fluida y que el ruido disminuya todo lo posible para que pueda haber, digamos, intercambios productivos. Y luego el aprendizaje como esa situación que tiene que ver con justamente la resolución de la resistencia al cambio. ¿Sí? Cuando la resistencia al cambio se resuelve, se elabora, se procesa, hay procesos de aprendizaje que se pueden estar dando. ¿Sí? En cambio, muchas veces se hacen invisibles lo que Pillon denomina los obstáculos epistemofílicos. Es decir, esa suerte de obstáculos que tienen que ver con cuando el afecto impide el aprendizaje. Dice Pillon. Muchas veces en las situaciones grupales se observan estos obstáculos epistemofílicos, es decir, no es posible aprender. Y bueno, ¿y por qué no es posible aprender? Bueno, por distintos motivos, entre ellos porque la resistencia no ha podido ser abordada, porque la comunicación está muy interferida, porque los aportes no son pertinentes, porque todavía no se ha podido cooperar y porque la pertenencia al grupo está interrogada. Y por último, el factor telé, o la telé, como dicen otros, que es una noción que Pillon toma de Moreno, y que tiene que ver con cuando el grupo siente que está bien estar juntos, que se siente bien producir en conjunto, que se puede cooperar resolviendo los conflictos, que las situaciones dilemáticas dejaron de estar presentes y lo que sí se puede es problematizar. Tiene que ver con esto, con la circulación de un afecto que es propositivo, que no es ingenuo, no es la felicidad ni nada que se le parezca, sino que es el sentir en conjunto que se puede trabajar más allá de los conflictos, de los obstáculos, de las problematizaciones, de las interrogaciones. Estos vectores son muy importantes a la hora de evaluar la operatividad de un grupo, ¿sí? Lo que se evalúa en un grupo operativo es su operatividad, es decir, la posibilidad de que se generen condiciones para que se produzca y se procesen las distintas situaciones, para que se aborden los objetos de conocimiento, para que se aborden los problemas, para que se aprenda y se transforme, ¿sí? Bueno. Este elemento tiene relación con algo de lo que estuve planteando a propósito de uno de los vectores del cono invertido, y que ya lo había planteado al principio. Acá simplemente quería volver a retomarlo porque no podemos olvidarnos que la preocupación de Pillon es la transformación social. ¿Cómo se produce la transformación social?
y con una relación que es indisoluble entre la persona, entre el sujeto, entre el individuo y la sociedad, que de alguna manera lo habita y lo compone y lo hace actuar. Esta relación indisoluble produce procesos de salud cuando la persona puede generar procesos de adaptación activa a la realidad. ¿Qué querría decir un proceso de adaptación activa? Y querría decir la posibilidad de interrogarse sobre las condiciones de existencia, de identificar los modos de vida, de problematizar la vida cotidiana, de desnaturalizar lo naturalizado, en fin, de generar condiciones para la interrogación, ¿sí? Y en ese sentido, aquí Pillon hace estas concatenaciones, ¿verdad?, entre el hombre en situación, la producción de saberes múltiples y diversos, la adaptación activa, el aprendizaje y la salud. Para Pillon, estos procesos están concatenados, están asociados, están juntos, y se pueden identificar como procesos espiralados. ¿Qué quiere decir procesos espiralados? Y que dan vueltas pero no pasan nunca por el mismo sitio, ¿sí? Hay puntos de partida, que luego se interrogan y de esa interrogación surgen nuevos puntos de partida, ¿sí? Este proceso que dialécticamente puede ser identificado como un proceso de antítesis, de tesis, antítesis y síntesis, o si quieren un poco más sencillamente, espiralados en esto de la vuelta, el movimiento que no pasa nunca por el mismo punto. Otros elementos que quiero destacar, ya cerca del final de esta exposición teórica, son algunos fenómenos que Pillon identifica como fenómenos universales, ¿sí? Que de alguna manera ya los estuve mencionando, si mal no recuerdo, en la primera parte de la clase, y entonces dice Pillon, bueno, son fenómenos que se dan en cualquier situación grupal y que se pueden identificar también en situaciones grupales familiares. Acá capaz que yo, en fin, obvié plantear algo que es muy importante, que es que esta perspectiva pilloniana acerca del grupo operativo ha sido de muchísima utilidad para el trabajo psicoterapéutico familiar, porque Pillon identifica a la familia también como grupo y en tanto eso propone que el grupo operativo puede ser un modo de abordaje del grupo familiar cuando en el grupo familiar hay padecimientos, ¿sí? Entonces se puede extrapolar esta perspectiva, que es sobre los grupos en general, a los grupos familiares y operar allí, realizar allí abordajes terapéuticos. Esto lo recordé porque, claro, habla acá del misterio familiar, que era algo que yo no había mencionado, y que tiene que ver con esta idea que para Pillon es universal, es decir, que aparece en cualquier situación grupal, que tiene que ver con el secreto. ¿Qué es esto? Es que en cualquier situación grupal uno puede suponer y luego intentar identificar y analizar situaciones que tienen que ver con el secreto, es decir, producción de secretos, a nivel familiar sería misterios, que de alguna manera se dejan ver a veces a través de emergentes, o se dejan ver a través de situaciones de padecimiento, o se dejan ver a través de ciertos enunciados, se dejan ver pero a medias. Entonces, cuando ocurre un secreto grupal, o un misterio familiar, o un secreto familiar, en general, ese dejarse ver a medias se produce a través de la perturbación en la comunicación. Es decir, por ejemplo, ¿no? Aparece una comunicación sumamente entreverada, sumamente confusa, conflictiva, en fin, perturbada de alguna manera, que cuando se analiza, se reflexiona sobre ella, se piensa, se interroga, bueno, puede dar lugar a la aparición de esto, del secreto grupal, ¿sí? Es como cuando decimos, cuando estamos coordinando grupos, y bueno, de algo estaba hablando esta situación, ¿no? Algo había acá,
¿no? Entonces aparecen indicios, atisbos, pequeños elementos, detalles que a quienes coordinan les hacen pensar que ahí hay algo más que lo que se está diciendo. Otros fenómenos universales, como dice la placa, tienen que ver con las fantasías del enfermarse, de tratamiento y de curación, ¿sí? Son algunos emergentes universales, quiere decir que en cualquier situación grupal se dejan ver, y que tienen que ver con cosas que les pasan a las personas cuando están juntas y se producen grupalmente, ¿sí? Se producen en ese colectivo, en ese conjunto, no en una persona en sí misma, sino que son efectos de la situación grupal, ¿sí? Y en relación con eso también, como una cuestión universal, es lo vincular, ¿sí? Pillon dice que esas relacionalidades de las que tanto hemos hablado, tanto en la primera como un poco ahora también en esta segunda parte de la clase, se pueden pensar como lo vincular, ¿sí? Lo vincular, dice Pillon, de hecho hay un texto, hay un libro entero que es muy interesante y que se llama Teoría del Vínculo, donde Pillon explicita toda esta cuestión de cómo se produce un vínculo, qué produce un vínculo, y explicita lo vincular en relación con la teoría de las 3D, que fue algo de lo que hablamos la vez pasada, es decir, esos mecanismos de depositación, de distintas cuestiones, y que están en la base de la aparición de los roles. Un vínculo, dice Pillon, siempre es bicorporal y tripersonal, ¿sí? Bicorporal porque está constituido por dos cuerpos, pero tripersonal porque existe siempre algo que se puede denominar como terceridad o un tercero, que funciona como un ruido, ¿sí? ¿Qué quiere decir que funciona como un ruido? Que entre dos cuerpos siempre hay algo más que cuando no se dilucida, cuando no se analiza, cuando no se reflexiona, cuando no se interroga, funciona interfiriendo, ¿sí? Como ruido. El ruido, que es algo que, bueno, que aparece ahora en esta placa como novedad y que lo mencioné en relación a uno de los vectores del cono invertido, también puede ser pensado como ese obstáculo que impide, aprender, o que impide transformarse, o que impide el movimiento, ¿sí? Cuando hay algo que hace ruido, ¿vieron que se usa habitualmente hoy día en nuestros lenguajes? Usamos, bueno, yo particularmente lo uso, quizás algunos de ustedes también, cuando uno dice esto me hace ruido, ¿no? Es como algo que no se sabe bien qué es y que funciona perturbando, que funciona interfiriendo, que no deja lugar a un proceso de transformación, que no deja lugar a que pasen otras cosas. Bueno, esto es algo de lo que está planteando Pillon cuando habla del ruido como tercero. Bueno, finalmente, en cualquier sesión de grupo, uno puede identificar 3 momentos temporales, y en cualquier proceso de grupo también puede identificar 3 momentos temporales. Vieron que Pillon, fíjense, ¿no? Miren acá. Vínculo, situación bicorporal y tripersonal, incluye un tercero. Luego, una sesión de grupo tiene 3 momentos, un proceso de trabajo grupal tiene 3 momentos. Es decir que, como verán en Pillon, hay una preocupación por lo tercero, hay una preocupación por las situaciones que trascienden el cuerpo a cuerpo, que implican la posibilidad de incluir otros elementos que trasciendan esta relación entre dos, ¿sí? Esta perspectiva es bien interesante, y de hecho, para cuando coordinamos grupos o cuando pensamos en distribución de personas, en grupalidades, muchas veces pensamos en 3 o en múltiplos de 3, ¿sí? Para poder generar estos niveles de análisis que implican la aparición de otro,
¿no? De otro desde la diferencia, ¿sí? De otro que también interrogue el pensamiento dilemático, ¿no? Uno u otro, no, uno y otro, ¿sí? Espero haber sido clara con esto porque lo tengo bastante en la cabeza, pero a lo mejor me cuesta un poco la transmisión, ¿sí? Cuando se piensa en tres, se piensa en por lo menos un tercer elemento que interroga la relacionalidad producida entre dos, ¿sí? Se interroga, por ejemplo, una posición binaria, ¿sí? Se interroga una posición dualista, en fin. Por ahí vendría un poco esta cuestión de por qué la apuesta a tres. Entonces, volviendo un poco, en una sesión de grupo y pensando sesión como espacio de trabajo, no solamente en lo terapéutico, ¿verdad? Se pueden identificar tres momentos. Dice Pillon que hay un momento que es de apertura, que ahí se pueden distinguir, de hecho técnicamente es importante distinguir los emergentes de apertura. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, ¿qué es lo que aparece primero? ¿Qué es lo primero que pasa cuando se establece una situación grupal? ¿Qué es lo primero que dicen? ¿Qué es lo primero que se escucha? ¿Qué es lo primero que se mueve? ¿Sí? De pronto una situación grupal empieza cuando la gente está entrando a un salón, por ejemplo, ¿no? Y ahí uno puede de pronto tomar cosas que ya están pasando, aunque no se haya dicho empezamos, ¿sí? Estos emergentes de apertura, recuerden lo emergente como la cualidad que da cuenta de cómo está ese proceso, de qué viene, qué cosas están pasando, en la latencia, en lo implícito, ¿no? Estos emergentes de apertura, muchas veces se pueden reconsiderar al momento del cierre de la sesión. La pregunta es, ¿cómo reaparece modificado en el momento del cierre? ¿Cómo fue esa sesión? ¿Qué pasó al principio y qué pasó al final? ¿Hay posibilidades de resignificar esos emergentes que aparecieron al principio, al final? ¿Hay posibilidades de hacer otras cosas con eso? Bien. Luego, si nos salimos de la sesión concreta y pensamos en un proceso de trabajo grupal que va más allá de un único encuentro, podemos pensar también en tres momentos principales que no necesariamente son cronológicamente ordenados así, sino que de acuerdo al propio proceso en espiral, van y vienen. Es decir, que habitualmente la pretarea es lo primero que se produce, pero no quiere decir que nunca más se produzca un momento de pretarea, ¿sí? A veces la pretarea da lugar a la tarea y luego se vuelve a la situación de pretarea, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un proceso que se inicia con un primer momento, una primera situación, dice algún autor, de impostura, ¿no? ¿Qué quiere decir de impostura? Quiere decir que, sobre todo, en esa situación grupal se observan mecanismos defensivos muy fuertemente instalados, y entonces parece que el grupo está trabajando, pero en realidad lo que está haciendo únicamente es algo que se puede denominar como si, entre comillas, ¿verdad? Como si se estuviera trabajando. Es decir, es ese momento donde o se habla, o se discute, o se dicen cosas, pero en realidad no hay un abordaje estrictamente de el proceso de trabajo, y se observan, aparte de los mecanismos de defensa que tienen que ver con lo que planteé antes, ¿verdad? Es decir, la resistencia al cambio expresada en su máximo despliegue, mucha ansiedad depresiva, mucha ansiedad esquizoparanoide, y sobre todo situaciones que se pueden denominar dilemáticas. Es decir, son estas situaciones donde se plantea blanco o negro, ¿no? Son estas situaciones que parece que no se pueden resolver de ninguna manera, y entonces, bueno, están teñidas de un modo muy trabado de trabajar, donde parece que no hay solución alguna, donde parece que, bueno, que hay bandos,
ese tipo de cuestiones que acabo de decir son justamente manifestaciones de la resistencia, manifestaciones de los temores, manifestaciones de la ansiedad, que como recuerdan, espero que recuerden de la primera parte de la clase, tienen que ver con temer perder esto con lo que vengo, esto que es lo que yo ya sé, que es mío, ¿no? Y encontrarme con lo nuevo que puede ser amenazante, que me puede atacar, que, bueno, me puede encontrar desinstrumentado. La resistencia al cambio se trabaja, se aborda y entonces una vez que hay unos procesos de trabajo sobre la misma, se puede decir que el grupo entra en tarea. El grupo entra en tarea cuando deja de plantearse situaciones dilemáticas, cuando empieza a interrogarse sobre las formaciones que lo componen, cuando empieza a interrogarse acerca de los temores y de las ansiedades, y cuando logra justamente abordar lo que podríamos decir el objeto de conocimiento o abordar el para qué se está ahí, de manera tal de problematizarlo y de facilitar los procesos de trabajo. Como dije, los tres momentos, pretarea, tarea y proyecto, no están temporalmente ordenados, si bien al inicio hay una pretarea, porque bueno, porque es ese momento donde en general las personas o no se conocen o no saben bien cómo hacer para abordar lo que tienen que abordar. Pero luego puede producirse una situación de tarea, un momento de tarea, y luego se puede volver a la pretarea, ¿sí? Y definitivamente el proyecto o producto, que en realidad es un momento del proceso grupal que Pillon trabajó bastante poco, y lo dejó como abierto a que, bueno, que se produjera en otros lugares esta idea de proyecto, pero básicamente podríamos pensar que el momento de proyecto o cuando se consigue un proyecto es cuando efectivamente los cambios se fueron produciendo, ¿sí? Y entonces cada uno de los participantes logró tomar para sí, aprender ese proceso de trabajo, hacerlo propio y en tanto eso modificarse, ¿sí? Es un modo interesante de pensar porque, bueno, definitivamente un proceso de trabajo grupal podría no terminarse nunca, ¿sí? Porque de vuelta, cuando el proyecto o el producto están culminados, están tomados, están aprehendidos y están aprendidos con H y sin H, se podría volver a iniciar de vuelta todo este proceso. Bueno, y ahora sí, para finalizar la parte teórica, esta frase de un texto que llegó a mis manos en el día de hoy, y que es un texto que Heras y Kendelman traducen de Saidón, que también es un discípulo pilloniano, y que escribió un texto en portugués, recapitulando algunas de las nociones de Pillon. Es un texto interesante que realmente yo no he podido leerlo en su totalidad, pero me pareció interesante poder compartir con ustedes esta pequeña, este parrafito, digamos, porque me parece que aquí se sintetiza un poco esta propuesta pilloniana, se sintetiza en el sentido de que permite generar visibilidad sobre varios aspectos de la concepción pilloniana, ¿no? Y en cuáles quiero hacer énfasis en este momento. Bueno, primero en el materialismo histórico que es propio de la propuesta de Pillon, luego en la idea de que el grupo operativo es un instrumento, ¿sí?, que favorece la generación de condiciones para la transformación social. ¿Por qué? Bueno, como dice el párrafo, ¿no? Es un instrumento capaz de revelar los contenidos ideológicos subyacentes en las tareas de todos los grupos. Esto que hablamos en algún momento. ¿Qué es lo que impide aprender? ¿Cuáles son los obstáculos que nos impiden aprender? ¿Cómo nos adaptamos pasiva o activamente a la realidad? ¿Qué hacemos con nuestras posiciones institucionales, grupales, de clase? ¿Las podemos interrogar? ¿No las podemos interrogar? En fin, dice Saidón que la propuesta pilloniana del grupo operativo como instrumento permitiría generar esas interrogaciones, ¿sí? Y por último, esta idea de epistemología convergente, que realmente yo no la había mencionado al principio, la obvié,
pero que ahora la quería como retomar en esta idea de lo grupal y de una psicología social rioplatense que se nutre de distintos saberes que vienen todos a confluir en la producción de estos modos de trabajo y de abordaje de las distintas situaciones. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla en este momento, y lo que voy a hacer es recuperar un poco un texto que, bueno, que para mí es interesante porque de algún modo deja ver algunas de las cosas con las que hemos estado trabajando. Yo tengo una experiencia bastante larga en coordinación de grupos desde la perspectiva del grupo operativo, y quería traer un pequeño relato de una situación grupal en la que me encuentro trabajando. Es una situación grupal terapéutica. Yo ahí coordino ese grupo, digamos, no con la técnica operativa de grupos, porque lo coordino sola, pero sí con la idea de que la concepción operativa, como concepción general de lo grupal, siempre me invita a pensar algunos elementos. Entonces, he tomado, coordinando ese grupo, algunos emergentes, y quería hoy traer alguna cuestión a propósito de eso. El relato tiene que ver con este grupo terapéutico que, con el motivo de la pandemia, en fin, dejó de funcionar en marzo durante 2 semanas porque, bueno, como ustedes saben, se impidió seguir en el trabajo presencial con los primeros movimientos de la cuarentena, ¿verdad? Es un grupo compuesto por 8 personas, todas adultas, que vienen funcionando hace largos años ya. En el transcurso de esas semanas, me pregunté sobre cómo íbamos a sostener ese trabajo, si era posible, fundamentalmente porque, bueno, de algún modo las personas estaban ahí porque tienen padecimientos distintos, de distinto orden, de distinta entidad, y bueno, yo pensaba, ¿cómo hacemos ahora, no? ¿Qué hacemos con esta situación grupal? Entonces les hice una propuesta de trabajar por Zoom, a la que al principio, bueno, se las hice vía WhatsApp, por supuesto, y al principio hubo bastantes resistencias porque, bueno, después de largos años de trabajo presencial, cuerpo a cuerpo, digamos, ¿cómo iba a ser ahora el encuentro, no? ¿Cómo se iba a producir, cómo se iban a producir estos encuentros? Y además, por ejemplo, me preguntaba, bueno, sobre la plataforma, ¿no? La plataforma Zoom. ¿Qué significados tiene trabajar en una plataforma, ¿no? ¿Cómo íbamos a poder hacer? La plataforma, ¿es una plataforma de lanzamiento? ¿Es una plataforma de soporte? ¿Es una plataforma de trampolín? ¿Es una plataforma como propuesta? Entonces, bueno, con esas preguntas los convoqué a trabajar, y bueno, y finalmente, luego de un poco de inquietud, se empezó a producir esta situación grupal terapéutica a partir de Zoom, cuestión que permanece hoy día, continúa, ¿no? Y entonces, bueno, aparecen unos primeros encuentros con mucha alegría por la posibilidad del espacio, algunos aliviados y aliviadas por poder recuperar su voz, y también con ciertas alegrías porque allí no hay tapabocas, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra. Es decir, allí se puede hablar. Y entonces, bueno, un primer elemento que aparece rápidamente es la situación de que varias personas se han quedado sin trabajo, porque, bueno, ustedes saben que la pandemia produce toda una crisis social que todavía padecemos, bueno, con cierre de lugares de trabajo, con envíos al seguro de paro, etcétera, etcétera. Entonces, pensando yo que la clínica para mí tiene la intención fundamental de analizar
micropolíticamente, cuáles son las formaciones del deseo en el campo social, qué pasa con lo social en las personas, cómo diagrama, cómo habita, con un poco con ese modo de concebir la cuestión clínica. Bueno, les propongo reunirnos, empezamos a trabajar y quisiera hacer una pequeña lectura de emergentes del segundo encuentro, luego de que se comenzó a trabajar con el Zoom. Y dicen así: acá hay situaciones de violencia en la calle, estoy muy preocupado por la pérdida de libertades individuales, yo estoy procurando respirar, hacer ejercicios e investigar sobre el virus, estoy tomando sol en el balcón. La gente resiente el aislamiento y yo resiento no poder aislarme. Tengo ganas de volver a la actividad, pero cada día que pasa es un día que no estoy expuesta al virus. Necesitamos ir fortaleciendo el sistema. ¿Cuánto puedo hacer para recuperar la soberanía de la salud? Yo tuve un ataque de ira, destraté, maltraté, todavía estoy por saber a santo de qué. Los días de encierro, este no es el lugar donde desearía estar. Tengo mucha dependencia económica de mi mujer. A mí se me pinchó el laburo. Era una obra grande. Por un lado, un alivio porque tenía que ver cómo iba a ser para llegar. Un alivio, pero a la vez me quedé con ganas. La cosa acá está muy difícil. Yo estoy abocada a desarrollar un par de cosas. Tengo una gran tensión por el encierro. El gobierno no deja ni ir a las plazas. La culpa de mi ira es del gobierno que no me deja salir. A mí, en cambio, este sistema me gusta mucho, el del Zoom. Se regulan mejor los tiempos, podemos interactuar más, nadie captura la palabra. Se teje más entre cada historia. Acá no estamos con la boca tapada. Y entonces, estos emergentes, que yo acabo de leerles, como verán, de algún modo podemos ver, valga la redundancia, qué distintos elementos se dejan ver aquí. Quiero remarcar que es un grupo que tiene largo tiempo de trabajo, por lo tanto estos emergentes también tienen que ver con cómo viene este proceso, pero a la vez deja ver la situación contextual, si se quiere, ¿no? Y como dice Ana María Fernández en su texto El campo grupal, que seguramente hayan estudiado en psicología social, el contexto, lo que está ocurriendo, la pandemia, el encierro, es parte del texto, es decir, es parte de lo que está pasando también aquí, ¿sí? Entonces, algunas cosas que escribí a propósito de estos emergentes, para un pequeño trabajito que hice, vemos las invisibles fronteras adentro, afuera. Ojeamos lo propio y lo ajeno, espiamos la violencia que viene y se queda en nosotros, calculamos y calibramos la tensión entre el singular y el colectivo, entre yo y los otros, entre nosotros y los otros. Ensayamos preguntas acerca de con quién y con quiénes nos juntamos y para qué. Divisamos los estragos del capitalismo y de su hijo, el patriarcado. Probamos poner en interrogación lo empírico del grupo y la grupalidad. Atendemos las necesarias resistencias y comprendemos las difíciles resistencias. Y avistamos posibles, afirmación de las singularidades, individuaciones siempre colectivas, relacionalidades que afectan y son motivo de afectación. Juzgamos las nuevas normalidades y nos mantenemos al acecho de las amenazas de las ilusorias masas distraídas. Bueno, esto es todo lo que tengo para comentar en esta segunda parte de la clase. Espero haber aportado algún nivel de claridad de las nociones y de las perspectivas de Pillon. Y bueno, nos seguimos viendo en los plenarios, ¿sí? Realmente un gusto enorme haber estado aquí con esta virtualidad que son ustedes. Nos vemos pronto.